Si todos lo tenemos, entonces, doy lectura comenzando en el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esperamos que el Señor nos pueda bendecir en esta noche. Como hoy anunciamos, también nos acompaña Emilio, el pastor de la iglesia en Caseros, junto con su esposa. Así que también ahora le damos este lugar a Emilio, que el Señor te bendiga. Buenas noches, hermanos, a todos. Quería meditar justamente en estos versículos que nuestro hermano ha leído y compartir con ustedes muchas cosas que nos competen como hijos de Dios. De hecho, acá, en lo que hemos leído, es una evidencia muy fuerte para nosotros en este tiempo que estamos pasando, no porque el tiempo anterior sea mejor o peor, sino porque hoy Dios nos está hablando, como dice Pablo en Hebreos capítulo 1, el primer versículo. El Señor Jesucristo hoy nos está hablando. Antes nos hablaba por profetas. Y el Señor Jesucristo, como escuchábamos esta mañana, es el Verbo encarnado, o sea, que la palabra de Dios nos habla. Y hoy nos está hablando a nosotros, ya sea la palabra que se abre en cualquier reunión, la palabra, la Biblia, que se abre, se lee y se medita y se practica, pero que también, como se escuchó también, la escuchamos justamente a la palabra de Dios muchas veces, aún a través de nuestra conciencia que nos está diciendo algo y que a veces nos damos cuenta de que alguien nos está hablando, que es esa virtud que nos ha dado Dios para que podamos entender algo más de lo que vemos o tocamos. Así que, por lo tanto, nosotros en este tiempo, al abrir la palabra, tenemos que considerarnos los receptores válidos de este tiempo. Eso es sine qua non, o sea, es algo que no puede cambiar la palabra de Dios. Por lo tanto, como se escuchó también esta mañana, Hebreos 4:12, es viva y eficaz y tiene un poder muy grande, muy grande.
Así que por lo tanto el respeto que tenemos nosotros los creyentes es evidente cuando leemos estas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Lo que hemos leído, sobre todo en el primer versículo, cuando dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y la mayoría de los hermanos, tal vez por una costumbre, cuando queremos acordarnos de un texto que lo hemos leído varias veces o lo hemos incorporado a nuestra mente y a nuestro corazón, empezamos repitiéndolo bien, o sea, el principio. Y está bien, y este texto es uno de los que más se escucha la primer parte. Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Y de hecho, entonces, no es que nos olvidamos la segunda parte que dice, a los que conforme al propósito son llamados, sino que vuelvo a la conciencia o a la inconsciencia de que muchas veces leemos la mitad de un texto. Y no lo hacemos por maldad, hermanos, por todo lo contrario. Insisto, a veces por la sintaxis nos acordamos del principio como corresponde. Después nos vamos olvidando la oración, sobre todo cuando es larga, ¿no es cierto? Cuando queremos repetirla. Hay algunos dotados para acordarse todo el texto y entonces nos admiramos de escuchar a esos hermanos que recuerdan todo el texto completo. Pero acá digo, cuando dice la palabra, a los que conforme al propósito son llamados, ya ahí hay en este sentido a utilizar esta palabra, la responsabilidad que nos toca. Porque evidentemente luego siguen cosas muy hermosas, palabras que nosotros las sentimos como privilegios para nosotros. Como privilegios, y cuando digo nosotros, hablo del Hijo de Dios, del renacido, del que un día ha creído en Cristo como su Salvador, a través del arrepentimiento y fe, como se predica, pero que de estos privilegios justamente va a salir, emana de la misma palabra, esto que termino de decir, porque si no, no vamos a poder continuar con estos privilegios, no vamos a quedar mirando, mirá, Dios predestinó a tal hermano. ¿Y a ti? O sea que hay una pregunta fundamental y que es, o que tenemos que ser o tener la seguridad, todos nosotros los que estamos aquí, de ser hijos de Dios. Pero insisto, va a salir de estos privilegios y nos va a costar decir, yo no soy un hijo de Dios, aunque tengamos esa experiencia hoy, porque le vamos a decir que le conviene ser un hijo de Dios, o cambiar su vida, o que viva una nueva vida, o que empiece hoy una nueva vida. Eso es lo que va a salir de estos privilegios que tenemos, primero los que tenemos la seguridad de la salvación. Después ya vamos a llegar y a preguntar quién de ustedes se considera, o tal vez tenga duda, que no tiene la salvación. Y luego vamos a ver si hay algún valiente acá para que diga yo. Entonces nos abalanzamos todos. No tenga miedo de decir yo, porque después se conversa si no tiene la salvación o la seguridad de la salvación o la duda, para que podamos conversar con muchos hermanos aquí que están presentes, para que lo consiga, porque si no, no le va a servir de nada estos privilegios, porque no los va a tener. Allí reside esta, lógica de esta continuidad de esto que leímos en los versículos que siguen al 28. Y además, Dios no se queda con entregarte un regalo, que es la salvación, y por la eternidad, sino que te entregan más cosas, privilegios que tenemos, hermanos, por ser hijos de Dios. Y que de acuerdo a este propósito que leímos al final del verso 28, de acuerdo al propósito, los cuales son llamados. Entonces hay una evidencia, hermanos,
que no es cuestión solamente de decir yo soy un hijo de Dios, o un renacido o un creyente, como le llamamos, o como a veces decimos a los demás, soy evangélico. Y ahí ya tenemos la definición básica, digamos. Sino que además acá Pablo, y a través de muchos textos, algunos vamos a tocar, pero Pablo da los fundamentos. No es que Dios agarra y tiene una bolsa y agarra privilegios y los empieza a repartir, como puede ocurrir en cualquier circunstancia donde se regala algo y después se pelean por conseguir lo mejor, ¿no? Pero es una evidencia que Dios, si hace algo con nosotros, nos lo va a explicar, nos va a dar fundamentos. No te va a decir, bueno, toma, vos, toma la salvación. No. Te va a exigir, sí, nos va a exigir, así me incluyo yo. Nos va a exigir porque ese es nuestro Dios. No nos puede ver sentados solamente aquí a todos nosotros y yo parado acá. No. Tiene que haber una consecuencia a través de este privilegio que nos da Dios, y los fundamentos nos los da, nos fundamenta nuestra vida y estamos con mucha seguridad en cada estadio, en cada palabra que vamos a leer en el versículo 29. ¿Y después qué pasa? ¿Podríamos quedarnos nada más con esos fundamentos y decir, yo soy un hijo de Dios porque, y tengo mis fundamentos y fuertes? No, hermanos. Acá, hoy y en esta noche, no solo los fundamentos van a aparecer a través de esos privilegios llamados por Dios para que Él nos dé a todos todo lo que Él tiene. Sí, ahí está. El amor tan grande que Él tiene derrama sobre su pueblo. Y entonces va a haber efectos, va a haber prácticas, va a haber uno mismo lo que muchas veces llamamos un fruto o el fruto o buenas obras, que es el final. Y esto todo en nuestra vida ya. No tenemos que esperar un tiempo para que, bueno, ahora los privilegios, quiero los privilegios. Acá los tengo. Bueno, gracias, chao. No es así. No es así porque acá detalla esto que nos ofrece Dios y tiene que haber como una consecuencia, vamos a decir, elemental, hermanos, para dar una calidad a estos fundamentos y tener una consecuencia que son efectos, son evidencias. Hay evidencias en nuestras vidas que nos dice, soy un hijo de Dios. Denme la razón que ustedes quieran. Hay evidencias. Hay evidencias también en el otro, cuando lo vemos y recordamos enseguida, ¿no?, a Cristo diciéndonos, por sus frutos los reconoceréis. Y entonces un hermano pasa a dar un testimonio, soy un salvado, me convertí, y todos estamos contentos. ¿Hay o no un efecto? Bueno, eso tiene que seguir por lo que se ve acá, porque dice Pablo, explicando esto, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta que no podemos quedarnos quietos en nuestra vida hoy y aquí? Y no hablamos nuestra vida espiritual o de hijos de Dios. No, eso es algo integral a todo lo que nos rodea, aún en este mundo. Y en cualquier ámbito donde estemos, está en conformidad con esta palabra. Dios quiere que haya Jesucristos en cada lugar, permítanme la expresión. Y que es este concepto claro, quiere formarnos, conformarnos a Cristo, al ejemplo máximo que tenemos
Entonces, ¿cómo nos podemos quedar con la salvación y nos cruzamos de brazos, hermanos? No, porque en el versículo siguiente nos afecta más estos privilegios, afecta en el sentido de responsabilidad. ¿O alguno de ustedes cuando le dieron un cargo más grande se creyó que lo rebajaban? No, tiene más responsabilidad, de hecho. Entonces uno se da cuenta, y todos nosotros nos damos cuenta, pero nos cuesta dar ese pasito para decir, yo estoy conformando esta iglesia en Necochea, aquí en este lugar, y somos tantos, y que esto, que el otro, y miramos todo lo que nuestros ojos pueden ver. Y nos olvidamos que podemos ser en ese cuerpo algún elemento, alguna cosita que esté fallando, hermanos. Si no entendemos todo esta obra integral que ha hecho Dios, que comienza por la salvación, como escuchamos a la mañana, pero que tiene una continuidad, y acá es evidente porque lo explica. Y entonces dice Pablo en el 30, y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto entonces? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos repasar estos privilegios, hermanos, y observar y pensar qué es, o mejor dicho, dónde estamos. Porque es fundamental, primero para mí y para la iglesia, para que ninguno de ustedes piensa que se queda sentado allí y que pasa al frente el que corresponde. ¡No! Cuidado con eso, porque entonces hay un miembro que... ¿Dónde estoy? Ah, ¿estoy salvado? Listo. No. Entonces empezamos a ver estos privilegios que Dios nos da con estas palabras que a veces se tornan difíciles cuando nos dice lo que leímos en primera instancia, para detallar cada uno de estos privilegios en el 29, porque a los que antes conoció, también predestinó. Predestinó. Es evidente, hermanos, que la predestinación tiene un concepto que a veces nos cuesta entender. Y de allí que ya desde el primer siglo empezaron las ideas para combatir o para irse para el otro lado, por decir así, respecto a la predestinación. Bueno, por ejemplo, ¿no? Una inclinación para un lado que tiene autores, ¿no?, de hace muchos siglos atrás. Dios me predestinó y así predestina a todos los que van a ser hijos de Dios. Entonces, ¿voy a salir a evangelizar? Si ya Dios sabe todos los que van a ser hijos de Dios y ya los predestinó y ya los marcó para... Bueno, eso es una falsa teoría, por supuesto, no es la doctrina, que la palabra de Dios magnifica como la obra de Dios, dependiendo de sus virtudes, de lo que es Dios mismo. Porque les leo nada más una frase para entender lo que es la predestinación, lo que hace Dios a través de una de sus virtudes, que es la omnisciencia. Sabe todo, hermanos. No lo podemos acotar a Dios y decir, en este tiempo a ver quién es Dios, y acá está conmigo y nada más. Porque no puede compararse a mi pobre mente o mi tiempo en donde todo lo mido. Voy a aprovechar, hablando de medidas, de sacar el reloj. ¿De qué manera se mira este reloj? No podemos comparar con este reloj a Dios. Lo haríamos muy chiquito a este Dios poderoso que tenemos. Entonces, se entiende por la predestinación lo que Dios ve anticipadamente, existe para Él y lo cumple en el tiempo cuando la hora ha llegado, para mí y para ti. La hora de la salvación nuestra, mesurable, tiempo, lugar, predicador,
cómo recibí al Señor, qué testimonio di, o un desarrollo de salvación y me di cuenta que ha cambiado mi vida, todo lo que concurre a esta palabra tan hermosa que la amamos, que es la salvación y que la manifestamos. Pero ese es el tiempo en que Dios determinó ya en su eternidad, y estoy haciendo así para tratar de la eternidad, pero muy corto mis dos brazos, ¿no? No es nada en comparación con Dios eterno, sin principio y sin fin. ¿Cómo lo puedo abarcar? Y menos aquí. Entonces es este Dios que lo sabe todo y que está mirando y que es un eterno presente y que ya está. Ya Emilio iba a aceptar a Dios en un momento determinado de su vida, en tal tiempo, y en tal hora, y en tal minuto, y en tal lugar, y con predicador tal, que sé cuánto, bueno. Y Dios ya lo había mirado de antes, por eso la predestinación. Dios nos conoce. No es como le dije yo, lo que se llama fatalismo. No. Es este Dios poderoso que tenemos, hermanos queridos, y que con este poder y con tantas otras virtudes, como esta que está acá atrás, una virtud moral, amor, misericordia, y también esas otras virtudes en sí mismo, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y entonces puede hacer esto, porque ese es este Dios poderoso, que ya nos vio en el momento en que yo iba a aceptarlo como Salvador. Y entonces viene la pregunta, contemporáneos todos nosotros, ¿estás seguro de tu salvación o segura de tu salvación? Digo para mirar un poquito más atrás por las luces, no se crean que nací en el campo y estoy mirando lejos. ¿Nadie levantó la mano? ¿Nadie dijo, yo no soy creyente? ¿Alguien ha tenido la experiencia de salvación? Y ahora me levantan todas las manos. La experiencia del arrepentimiento y fe, arrepentimiento de pecados, la necesidad que tengo para que este Dios poderoso me pueda beneficiar a través de estos privilegios que voy a tener cuando acepto la salvación gratuitamente. E interiormente me doy cuenta que hay un cambio porque hice un trato con mi Dios. Sí acepto, bueno, toma todos estos cheques en blanco. Como para dar una idea matemática, ¿qué es lo que me da Dios? Todo. Y lo tengo que usufructuar, lo tengo que utilizar. No me puedo quedar con la salvación solamente porque así lo dijo Cristo. Yo les voy a dar vida eterna. Eso es lo que nos dijo. ¿Nos conformamos con eso, hermanos? ¿O seguimos leyendo Juan 10:10? Y una vida abundante, dice. ¿Y dónde está entonces la vida abundante nuestra? Es una pregunta retórica, por supuesto, porque no los conozco, no conozco a la iglesia, aunque algo, poco, mucho, sé. Pero lo que quiero decir, hermanos, acá hay un desarrollo de una iglesia y no es la reunión esta que estamos, hermanos, la iglesia. Acá se conforma una hora o un tiempo a la mañana o en la semana. Pero nosotros somos la iglesia, los apartados para el Señor, salvados. Nos ha regalado la salvación y la tenemos continuamente, no acá en la iglesia donde podemos llegar a sonreír por lo que estoy diciendo, hermanos. No. La sonrisa tiene que ser interior, una alegría de saber que soy su hijo y puedo obtener todos estos privilegios. ¿Cuándo los voy a obtener, hermanos? Ya. No podemos dejar pasar, así como observamos y enfatizamos. Recibe a la salvación. Ya, hoy no dejes pasar el tiempo. Bueno, ahora hay una segunda parte, porque acá terminamos y cerramos lo que se llama la elección y respetamos esta soberanía de Dios.
porque es una autoridad para nosotros los creyentes, sobre la cual reside su poder, porque si no le vamos a faltar el respeto, o le vamos a decir, espera, Dios, voy a la iglesia una hora y después te escucharé en algún momento. No, 24 horas dura nuestro día. ¿Cuánto le damos a Dios? Evidentemente. ¿Cuánto le damos hoy? Horas, 2 horas y media más o menos. Bueno, ¿será suficiente para Dios? Y estamos hablando de un domingo. Mañana lunes, ¿qué hacemos? Bueno, también no me cuenten. Hay muchas cosas para hacer. Pero acuérdense que aunque sea un lunes, yo soy un hijo de Dios, un creyente. ¿Y por qué? Porque ese que me predestinó, mi Dios poderoso, también nos llamó. ¿A quién de ustedes llamó Dios? Allá me enseñan 2 nada más. Debiéramos haber levantado la mano, las 2 manos todos nosotros, hermanos. Es algo muy importante para nosotros tener esta continuidad de estos privilegios, de recibir estos privilegios. Porque el llamado no es para el pastorado nada más, hermanos. Porque si no, relativizamos también la predestinación, o sea, la elección de Dios, o sea, ¿me salva al azar? ¿Me llama a 2 o 3 acá? Es imposible. No solo porque es ilógico y aún por matemáticamente, ¿no? Sino porque la palabra nos enseña que el llamado es una evidencia en el Hijo de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo, y yo le cité Hebreos 1, 1, 2. Y entonces lo volvemos a leer, Hebreos capítulo 1, el primer versículo, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Nos está hablando, hermanos, y al hablar nos está llamando. Es un llamado que nos hace, y hay 2 evidencias para concretar el tema y no alargarnos tanto. Es una evidencia. El llamado de Pablo, por ejemplo, no hay ninguna duda. Todos nosotros adultos, y si pudiéramos, haríamos que nos presten atención los niños, que ya le vamos a hablar a ellos. Todos somos adultos, hermanos, y Pablo era un adulto. ¿Y qué hizo Cristo con él? Saulo, 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 3 veces. Lo llamó para convertirlo, de hecho. Pero acá dice que después de la predestinación, lo llamó. Y eso es para todos nosotros, hermanos. A nadie deja de llamar Dios, porque acá dice en esta secuencia, nos hizo hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ahora Dios te llama. Es así. Es lo mismo que escuchamos esta mañana, la santificación. Te llama. Y uno dice, para santificarme, para dejar de pecar, sí, pero tiene una connotación más amplia esto. Es lo que se llama el encuentro que tenemos con Dios, porque si nos dio todo, vuelvo, y nos quedamos allí, nos estamos perdiendo muchos privilegios que tiene el Hijo de Dios. Insisto, no es solamente el orden de la iglesia donde hay un pastor, diáconos, ayudas, maestros, secretario, bueno, todos los títulos que haya en una iglesia, como para que sea un orden. La iglesia es ordenada porque así es Dios, es bien ordenado. Nos llama, y después viene otra situación donde, aunque no está
definida acá, pero es mucho más importante, que es la capacitación. Y no podemos pensar que se capacita solo el que está acá al frente. La capacitación es general. Por eso el llamado es muy importante, hermanos queridos, porque también Dios, Cristo, llamó a un niño para dar el ejemplo, lo llamó. Esto está en Mateo 18:2, después lo buscan. Y lo puso como ejemplo. O sea, no hay edad, no podemos perder el tiempo. Tenemos que pensar en qué momento nos llamó Dios y no se crean que nos va a llamar para tener que ir a la China a predicar el evangelio allá y tener que antes estudiar el dialecto tal. No, hermanos, quedémonos acá en Necochea, hay mucho trabajo en la iglesia, en la región, en la ciudad. Hay mucho trabajo para hacer con esos hijos de Dios, que Dios le dio la salvación para que sean un ejemplo y puedan ser ellos el ejemplo que es Cristo y que se den cuenta que Dios los ha llamado. Hermanos, nos olvidamos del llamado y nos quedamos como creyentes sentados en un lugar haciendo muchas cosas, pero no todas. Vieron que nos dije haciendo nada, ¿eh? Algo hacemos, pero si entendemos que Dios me salvó y cuando recibí me dice, bueno, ahora vení, quiero hablar con vos. Entonces empezamos a temblar. Ya ahí hay otro trato, hermanos. No podemos dejar de decir, esto es serio. Si Dios nos bendijo con la salvación, ahora me llama. ¿A ustedes alguien no les ha dicho, vení, quiero hablar con vos? El jefe, el pastor. Imagínense ustedes, o piensen, mejor dicho, piensen, la imaginación es peligrosa, piensen que alguien les quiere llamar para hablar. ¿Qué hacen ustedes? Yo les hago una seña que hacían los israelitas sobre todo. ¿Cómo es, Hugo? Hombro revelado. Y muchas veces hacemos eso. Hermanos, hermanas, hacemos eso, no le damos bolilla. ¿Se entiende la bolilla lo que es? No le prestamos atención, si quieren, en un castellano correcto. No le prestamos atención. Esperá, Señor, mira que yo soy tu hijo, no te olvides, quédate tranquilo, yo vivo por la eternidad, pero esperá. El llamado, bueno, el pastor, vamos a apoyarlo. Lo llamó el Señor, dio un testimonio. Bueno, acá deberían dar todo testimonio del llamado de Dios. Porque esa es la secuencia que estamos viendo en estos privilegios que Dios nos ha dado. Y si Dios nos llama, ya no es el jefe ni quien sea que nos llame para conversar. No le prestamos atención muchas veces. No digo que todos acá desobedezcamos a esta secuencia para decir, nos justificó, nos llamó, todos estos beneficios que nos da Dios y con un aval, como leí algunos textos, para que podamos nosotros todos entender. Y el llamado es lo que le pasó a Pablo, nada más y nada menos. Aparece Dios a través de su Hijo, Cristo, y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa, Pablo? Un poco más le dijo, ¿estás loco? ¿Vos estás dando patada contra un aguijón? ¿Qué te pasa, Pablo? A ver, explícame qué es lo que estás haciendo. Porque vos conocés la palabra de Dios. En ese momento era todo lo antiguo que nosotros reconocemos, ¿no? Los salmos, los profetas, el Pentateuco. Bueno, todo conocía y de puntilla podríamos decir. Luego el método, había un cambio muy fuerte, pero para eso nos llama Dios. Vení, conversemos. ¿O acaso vos no tenés un lugar en la iglesia? Que ahí ya sería el lugar que nos pone Dios para capacitarnos, que acá está la glorificación. Nos glorificó. Entonces, hermanos, les podría preguntar con rapidez para
Si quieren, termino con esta pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué espero? Porque yo también estoy con ustedes en esta lucha, hermanos. Y Dios quiere continuamente estar llamándome para decirme, che, andás bien, che, cuidado con esto. Perdón, el che. Ustedes, creyentes, hermanos. Se me escapó el che, que es muy desvalorizado para un trato entre hermanos, ¿no? Yo digo bastante che. Pero bueno, hermanos, ese es el encuentro con Dios para que Él nos haga una pregunta. Y entonces vamos a poder entender todos estos privilegios y no tomar uno solo, que es bastante, o tantos otros, como su misericordia que derrama. ¿Cuántas cosas hay? Y acá está la justificación además. A los que llamó, a estos también justificó. No tenemos que tener temor. Nos llama Dios. Uy, ¿qué me va a decir? Bueno, Emilio, a ver si te preocupás, porque no estás haciendo lo que yo te estoy mandando, o por lo menos todo lo que te mando. Tenés que hacer algo, Emilito, por favor. Así, de esa manera nos está llamando Dios. Escuchémoslo a Dios y a través de Cristo, que es su palabra, entonces abriéndola vamos a escuchar qué es lo que quiere decirme a Cristo, porque si ponemos ejemplo de Pablo, es algo similar a esto en sus bases o principios. Dios quiere tener un encuentro conmigo y para eso está claro que tengo que ir a un lugar secreto para conversar con Él. Y Él me va a hablar en secreto también. Es elemental ese encuentro. Y si no, leamos Romanos 12, del 1 al 2, para entender que esto no es algo mágico, sino que es algo racional lo que estamos haciendo, o sea, poniendo el pensamiento en esta palabra para entender. No puedo seguir así, hermanos, por más que tenga el título de pastor. No me da la capacidad absoluta para obedecer absolutamente a Dios y estar en comunión plena con Él. Necesito más. Y eso se llama, hermanos, capacitación. ¿Cuántos jóvenes acá, o mayores, adultos también, se han capacitado en este aspecto? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y glorificar es algo que yo quiero usar y además lo necesito y lo uso. Es lo que hace Dios para corroborar esta carrera cristiana que Pablo habla, ¿vieron? Para darnos un ejemplo. Atletas cristianos corriendo. Imagínense un atleta que está por partir y en vez de prepararse como hacen todos los atletas, se queda cruzado de brazos mirando lo que hacen los demás salen corriendo y él es cristiano, pero está cómodo en la línea de la regada. Esa es una figura burda para entender que todos nosotros tenemos que pensar, hermanos, qué es lo que hacemos cuando abrimos la puerta del templo. No, todo lo que escuché me olvido. No puede ser para mí, no puede ser para un adulto como yo, una persona grande. ¿Saben lo que significa eso, no? Persona grande. A mí me llaman persona grande para respetarme. Una persona grande. Ya estoy hecho. Me faltan 10 años para a ver si llego. No, hermano. A Juan lo utilizó, Juan el Bautista, su ministerio hasta que le cortaron la cabeza. A la mujer samaritana la utilizó. ¿Hasta cuándo? Hasta que murió, pero en ese transcurso, ¿qué testimonio que dio? ¿Qué obra que hizo? Y así podemos hablar de tantos hombres y mujeres de Dios que tuvieron claro el propósito. Por eso estaban seguros que todo lo que pasaba era para bien, porque Dios estaba gobernando sus vidas no por ser hijo de Dios solamente, sino porque escucharon ese llamado que es en cada segundo y momento de nuestra vida para corregirme o ratificar todo lo que estoy haciendo. Pero tiene que haber un movimiento. La iglesia es vital.
La iglesia es vital. Si la iglesia ve a alguien que no hace nada, está mal. Y no quise decir enferma, porque sería muy grave. Pero no funciona como tal el cuerpo. Un órgano anda mal y todos nos sentimos mal. Y hasta nos enfermamos también. Entonces es importante tener esta continuidad, elección, llamado, capacitación, y en el mismo concepto de Pablo, o mejor dicho, en la misma historia de Pablo, en su encuentro con Cristo, está la capacitación, porque Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y en esta noche todos tenemos que pensar esto, no porque les exija yo, sino porque leyendo la palabra se entiende que tenemos que hacer esa pregunta, porque ya implica un encuentro con Dios. O sea que me llamó, voy corriendo y no es una sola vez en la vida, es una continuidad. A eso se llama comunión con Dios y comunión plena. Aunque tardemos un segundo o 10 horas, pero para nosotros es mucho pensar que Dios me está llamando para decirme, tengo que prepararte para esto. Y entonces le responde a Pablo, en ese capítulo 9, ¿no? de Hechos, verso 6, se te dirá lo que te conviene hacer. Todo lo hace Dios. Allá a lo lejos en la eternidad, sabe que nosotros estamos hoy acá escuchando esto y confirmando la salvación a través de estas palabras en la palabra de Dios. Pero continuemos en este desarrollo, ya hoy por lo menos pensando, pero no esperen un segundo más porque ya perdimos un segundo. Y eso para Dios es importante porque Él no tiene tiempo, nosotros somos los temporales. Hermanos, nos capacita porque Él sabe quién soy. ¿Y cuántas veces le digo a Dios, te entiendo, pero déjame que te explico que yo puedo hacer esto de esta manera o de esta otra? Y entonces escucho la palabra que me viene de siglos A, diciéndome, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Allá Isaías. Es evidente, hermanos, entonces que nos tenemos que dar cuenta que por nosotros nos quedamos con la salvación solo y no nos preocupamos. Y si tenemos, insisto, algo para hacer en la iglesia, nos acotamos a eso y no queremos salir porque ya estamos en ese lugarcito. Y sin embargo, Dios nos capacita para algo. Yo no lo sé. A veces, tiene una manifestación de dones tal hermano, que lo vemos con esa capacidad para predicar, por ejemplo. A veces se nota. ¿Y por qué no decir? Qué bien que barres. ¿Y qué? Está haciendo una obra de Dios y Dios lo tiene que capacitar, pero no en el buen barrido, sino en el corazón, porque está haciendo un servicio para Dios. Porque es un creyente, ha cambiado su vida y tiene que darle todo al Señor, y el Señor entonces lo llama y le dice, vas a hacer esto de esta manera, así, asá, es la palabra, acá está todo. No se equivoquen, está la palabra. Si pensamos nosotros, caemos y vemos cómo es nuestro corazón, malo, perverso, y es tan perverso que nos causa daño aún intencionalmente, aunque no lo queramos. Pero si inclinamos nuestro corazón para otro lado que no sea Dios, nos vamos a dar cuenta quién es Emilio. Entonces, cuidado con nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Acotémonos a la palabra de Dios para encerrarnos en ella y sacar entonces lo que necesitamos. Que es muy claro este texto, y el contexto, por supuesto, en relación, pero es lo que leímos. Y Pablo está seguro de exponer doctrina con fundamentos. Este es nuestro Dios que nos capacita. Nos dice, cuidado, vos no podés hacer nada, yo voy a hacer todo.
no te hagas daño. Yo, a través de mi palabra, te voy a decir, para barrer, vení, te voy a hablar y voy a tener un encuentro contigo y vas a ser un siervo de Dios. Les cuento rápidamente una historia del misionero Armando. Lo invitaron a predicar a un lugar y fue, y como siempre, daba ejemplo él, llegó primero. Y el local donde estaban por tener la reunión estaba un poquito sucio. Bueno, agarró la escoba y se puso a barrer. O sea, entonces no digamos, oh no, Armando, no. No sé si varía bien o mal, pero bueno, quiero decir, la intención del corazón que ve Dios para el servicio, pero para eso te tiene que capacitar. No podés decir, bueno, mañana me voy a Europa a predicar el Evangelio. No, esperá, gracias a Dios que tenés esa vocación, como diríamos. Pero antes ubicate en la iglesia. El cuerpo de Cristo no puede un miembro decir, este dedo, se me está yendo. No puede, no es lógico. Ese ejemplo que da Pablo del cuerpo de Cristo es muy importante para la iglesia como cuerpo. Es tan importante que nos hace doler un miembro que dice así. Hoy me voy a tal lugar, me voy de la iglesia porque me parece que está llamando Dios y la palabra de Dios lo deja a un costado y Dios le está llamando y él se está yendo, o ella. No. ¿Para qué tenemos la palabra entonces, hermanos? Si nos está capacitando continuamente para entender y saber que la voluntad de Dios, cuando la entendemos, es nuestra santificación. Y cuando nos santificamos, entendemos a Dios, porque salen las cosas que se interponen a Dios y empezamos a entender. Ah, Dios quería esto de mí. Yo no sé nada. Dios te capacita. Dios te va a dar la capacidad. ¿Para qué? No sé, porque no te conozco. Allá está el pastor, los diáconos, todos los hermanos que están ordenando la iglesia para que vean en vos qué es lo que te inclina, para que un mayor o vos mismo veas en la palabra cuál es la capacitación que se necesita y que no es solo escolástica como tenía Pablo. Acá hay una capacitación mucho más importante. Después se pondrá algo de esa capacitación escolástico de escuela o de universidad, como podemos hacer algunos. Pero es evidente lo que hizo Pablo. Allá está todo lo que yo sé. Quiero saber de Dios. Y Dios me dice esto porque lo manifestó el Espíritu Santo, lo inspiró. Y entonces nos dice claramente en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, nuestra suficiencia es de Dios, hermanos, y suficiencia es la capacidad para hacer algo, o sea, la capacitación que Dios nos da. No somos suficientes. No, la suficiencia es de Dios. No le podemos decir a Dios lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiere, que va a ser lo mejor porque hizo todo para que nosotros tengamos todo. Aún esa glorificación, ese lugar que debo ocupar. Uno dice en la iglesia, sí, está bien, con todo respeto, claro, en la iglesia, pero en cualquier lugar, ámbito, donde estoy, soy ese hijo de Dios, que Dios me ha llamado, y lo puedo decir con seguridad, para servirle. Y además me ha capacitado o me va a capacitar cuando yo me entregue a Él. Y entonces entienda que, como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradado. Si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que le agrada? ¿Qué te gustaría hacer? Cada uno diría algo diferente. Bueno, acá hay una línea de bajada de parte de Dios. Su voluntad, que es lo mejor, como leímos al principio del 28. Es evidente, hermanos, que Dios quiere lo mejor. Y a nosotros eso, con esa frase, nos debe gustar. Debemos tener placer en escuchar a Dios que nos está diciendo, vení, hijito. ¿Vieron cómo hacemos nosotros con los niños o los jovencitos?
aconsejándole como padres falibles. Pero este Dios nos quiere aconsejar para el bien supremo de un hijo obediente, no solo ya salvado, sino que Dios lo ha llamado y le ha dado un lugar en la iglesia, en la ciudad, en el trabajo. En cualquier lugar tenés tu lugar, con sufrimientos, con gozo, pero ahí lo tenés y Dios te ha puesto, y es la seguridad que debiéramos tener todos. Y entonces no había duda. ¿Por qué me pasa esto? No hay duda por esto. No hay duda. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se agrada tanto. ¿Se acuerdan, Malaquías? Que abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones. Derrama bendiciones. Creámoslo, hermanos. Somos creyentes bastante alicaídos o a veces muy compungidos por las cosas que nos pasan, pero nos entendemos lo que Dios quiere darnos, más todavía regalarnos. Nos regala todo esto, hermanos. Y todo esto, queridos hermanos, está basado en el amor. Leemos un versículo y cerramos. Leemos en Juan capítulo 21, el último capítulo de Juan, nos encontramos con un diálogo entre Cristo y Pedro. Y voy a tomar de ese diálogo una partecita para cerrar. Dice así en el verso 17 del capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dícele la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, me amas, y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Hermanos, esta es la experiencia. Este es el texto que resalta acá para mí, para relacionarlo con esto que termino de compartir con ustedes, hermanos. Y entonces una frase que me conmovió mucho, de un estudio que hizo el hermano Armando y que tiene como título, para cerrar esto, querrá servir quien sepa amar. Amén.